Hola, que el Señor te bendiga. Te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Dioney Luna. Hoy vamos a estar hablando acerca del Salmo número 51. Vamos a hacer un corto estudio, vamos a dar una explicación acerca de este Salmo 51. Y el título del Salmo es Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y también a través de lo que escribe el escritor, vemos que no solamente pide purificación, sino que también pide perdón. Este salmo lo escribió David y cabe recalcar que solamente tiene 19 versículos, pero para poder entender este salmo, nosotros tenemos que entender qué fue lo que pasó en el contexto. Ahora, el contexto es lo que pasó anteriormente, antes de que el escritor escribiera en esta ocasión el Salmo número 51. Entonces nosotros vamos a tener que regresar a la historia para poder saber qué ocasionó que David se sentara a escribir este salmo tan profundo que es el Salmo número 51. Entonces, la historia o el contexto lo podemos encontrar en Segunda de Samuel, en el capítulo número 11, del versículo número 1 al versículo número 5. Ahí encontramos qué fue lo que sucedió para que David escribiera este Salmo 51. Y no vamos a leer la historia, simplemente la vamos a resumir. Dice la historia que eran tiempos de guerra y David se había quedado en su casa, no había salido a pelear, no había salido a la guerra. Entonces David se sube a su alcoba, se sube a su alcoba y de ahí él puede ver que una mujer llamada Betsabé se estaba bañando y le llama la atención esta mujer. Entonces David comienza una serie de pecados que a Dios no le iban a agradar. De ahí comenzó una serie de acciones que iban en contra de lo que la palabra del Señor estaba enseñando en aquellos tiempos. Entonces, el primer pecado que David comete fue que él codició a esta mujer llamada Betsabé. Y no solamente codició a esta mujer llamada Betsabé, sino que la historia nos narra que también él manda a llamar a esta mujer para tener intimidad con ella. Entonces, no solamente codicia a Betsabé, sino que también comete adulterio. Y no solamente comete adulterio, ¿por qué? Porque esta mujer era casada con un hombre llamado Urías. Y cuando David se da cuenta de la situación, David manda a planear la muerte de Urías. Ahí ustedes pueden leer la historia, dice que lo mandó a pelear enfrente de todo lo que estaba sucediendo, enfrente de la guerra, mandó a este hombre llamado Urías y le dio órdenes a toda aquellos guerreros que estaban en esta batalla, que cuando Urías estuviera al frente de la batalla, ellos retrocedieran para que Urías perdiera la vida. Entonces, no solamente David codició, no solamente David adulteró, sino que también David mandó a quitarle la vida a este hombre y comete David una serie de pecados que iban a traer ciertas consecuencias. La historia sigue narrando y dice que esta mujer llamada Betsabé quedó embarazada, amén. Y al pasar el tiempo, esta mujer, cuando ya Urias había perdido la vida, David la manda a traer al palacio. Ahora, había pasado alrededor de un año y David no había confesado, David no había entrado en la presencia de Dios para decirle a Dios cuáles eran las faltas y cuáles eran los errores y los pecados que David había cometido en ese instante. Entonces David no comenta o no va con Dios a decirle, mira, yo cometí esto, aquello y lo otro, sino que David se queda callado hasta que mandan a un hombre llamado Natán. Y este hombre llega con David y le cuenta una historia. Y la historia va más o menos de la siguiente manera. Le dice este hombre Natán a David, fíjate David, que había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía una sola oveja a la cual él había cuidado, la cual él había estado con ella, a la cual él la había sanado, la había ayudado a crecer. Y aconteció que hubo una fiesta y este hombre rico, en vez de quitar o en vez de tomar una de las tantas ovejas que él tenía, él fue y le quitó la oveja a este hombre pobre. Y este hombre, Natán, le pregunta a David, ¿qué es lo que vamos a hacer contra aquel hombre que le robó la oveja al hombre
pobre, y David comenzó a decir, no, este hombre tiene que morir, tiene que pagar 4 veces más lo robado. Entonces Natán le dice a David, bueno, ese hombre eres tú, con lo que hiciste con Urías. Tú le quitaste esa oveja, tú le quitaste la única mujer que él tenía, teniendo tú muchísimas mujeres alrededor de ti. Tú fuiste a quitarle y a robarle, a hurtar, y no solamente a hurtar, sino que mandaste a quitar la vida a Urías, y eso es lo que va a acontecer contigo. Y ahí continúa la historia diciendo que el reino de David iba a ser dividido, que iba a estar la espada en la casa de David. En otras palabras, es que la familia de David iba a ser una familia que siempre iba a estar en constantes problemas y dificultades. Y nosotros podemos ver más adelante cómo todo esto aconteció. El hijo que Betsabé había tenido, o el hijo que ella tenía encinta, nació, pero al final, ¿verdad? Este niño murió, y David se metió en ayuno, se metió en oración para pedir y clamar por la vida de este niño, pero Dios no lo permitió. Entonces David cometió una serie de pecados que a Dios no le agradó, y por esa razón comenzó David a tener un sinfín de problemas. Amén. Pero en el tiempo que David, o anteriormente que David comenzara a pasar por estos problemas, David se había quedado callado, pero después de que vienen a confrontar a David, el profeta viene a decirle, a confrontarlo, David comienza a escribir este Salmo número 51. Y David comienza en los primeros versículos, del versículo número 1 al versículo número 5, habla acerca de un arrepentimiento. Amén. David comienza a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones, de tus piedades, perdón, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo, dice David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Entonces, lo que David empieza a escribir es un salmo de arrepentimiento, es un salmo pidiéndole a Dios purificación, y pidiéndole a Dios no solamente purificación, sino que pidiéndole a Dios perdón por todas esas faltas y todos esos pecados que David había cometido. Y me encantó. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros como hermanos en Cristo Jesús, lo primero que tenemos que hacer para poder eh, pedirle a Dios perdón es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestros errores. Y fíjese que hay un proverbio que yo quisiera leer, es el proverbio número 28, y en este proverbio habla acerca de algo muy interesante. En el versículo número 13 nos dice Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado, dice Proverbio, que no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia de parte de Dios. Pero me encantó este salmo porque dice que el que encubre, el que esconde, el que no confiesa su pecado, el que no va ante la presencia de Dios y le comenta lo mal que hizo, le comenta el error, le comenta el pecado, esta persona no va a prosperar físicamente y espiritualmente. Por eso vemos hoy en día mucha gente que tiene un estancamiento espiritual. Por eso vemos hoy en día muchas personas que no pueden pasar de un nivel espiritual al otro. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos que no han confesado delante de la presencia de Dios, y estos pecados los están retrasando o los están sosteniendo para poder alcanzar todo el potencial o para poder seguir creciendo en su área espiritual. Y esto no solamente sucede en el área espiritual, sino que también sucede en el área terrenal. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos alguna falta, algún error y no lo confesamos, no vamos delante de la presencia de Dios, sino que nos lo quedamos para nosotros mismos, es ahí cuando empieza a suceder una serie de problemas y obstáculos en nuestras vidas. No nos va bien, el negocio se nos cae, el trabajo se nos termina,
comienzan las enfermedades, comienza un sinfín de cosas que empiezan a llegar a nuestra vida, y lo que ocasiona todo esto es simple y sencillamente el no confesar nuestros pecados, el no confesar nuestros errores y no reconocer que nosotros necesitamos de la ayuda y el perdón de Dios. Ahora bien, habla acerca de reconocer y habla acerca de confesar nuestros pecados. Pero ¿a quién es que nosotros vamos a confesarle nuestros pecados? Bueno, a través de la palabra del Señor, allá en Primera de Juan, y quiero que vayamos a este versículo, Primera de Juan, en el capítulo número 1, en los versículos eh, del 1 al 9. Ahí nos habla acerca, Primera de Juan, capítulo 1, del versículo número 5 al 9, perdón. Ahí nos habla acerca de a quién nosotros tenemos que confesar nuestras faltas y nuestros pecados. Y fíjese lo que dice la palabra. Vamos a comenzar a leer. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando habla en el versículo número 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, ahí dice que Él es fiel. Y cuando habla o menciona y nos dice que Él es fiel, está refiriéndose a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos confesamos o nosotros confesamos no con otra persona, no con alguien más, sino que directamente con Cristo Jesús, directamente con Dios, dice la palabra del Señor que Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestras faltas y perdonar nuestros pecados. En el capítulo número 2 de Primera de Juan, ahí mismo, allá adelantito, ahí nos habla y nos dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos en el cielo a nuestro Señor Jesucristo, que está peleando, está luchando, está abogando por cada uno de nosotros. Entonces, los abogados aquí en la tierra lo que hacen es defender a aquella persona que fue acusada. Amén. Entonces, nosotros tenemos a un abogado que acude a la presencia de Dios y aboga por cada uno de nosotros, pero es nuestra responsabilidad presentarle el caso al abogado para que el abogado pueda ir y defendernos delante del juez. Entonces nosotros tenemos que reconocer, así como David lo hizo. Él reconoció sus faltas, él reconoció sus pecados, él reconoció sus errores, y no solamente los reconoció, sino que también los confesó. Hay un versículo de la Biblia que habla acerca, y quiero ver si lo tengo por este lado, en Salmos, en el capítulo número 32, nos habla acerca de qué es lo que sucede cuando nosotros no confesamos nuestras faltas, no confesamos nuestros pecados. En el capítulo número 32 del libro del Salmos, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El versículo 3 dice que mientras David había callado, sus huesos se habían envejecido. Y esto es lo que sucede cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Cuando uno no confiesa el pecado, la falta, el error, lo que ha cometido, uno se aleja de Dios y hay un distanciamiento que nos aleja de Dios. Y eso que nos aleja de Dios es el simple hecho de no
confesar nuestros pecados. Y como decía anteriormente, y por eso vemos mucha gente en Cristo Jesús, muchos hermanos cristianos que van de fracaso en fracaso, se les ve que no crecen en el área espiritual. ¿Por qué? Porque hay faltas y hay pecados que necesitan confesarle a Dios, porque si nosotros no los confesamos, basado a lo que la palabra del Señor nos dice, nosotros no vamos a poder prosperar físicamente y espiritualmente. Pero me encanta porque dice el versículo 5 del Salmo 32 que cuando David le declaró el pecado a Dios y confesó todos sus errores, dice que Dios le perdonó de todos sus pecados y él lo ayudó a seguir hacia adelante. Entonces, ¿a quién nosotros debemos de acudir? Al único que puede perdonar todas nuestras faltas y nuestros pecados, que es Cristo Jesús. David reconoce y David confiesa sus pecados. Y esto es lo que sucedió en los primeros 5 versículos de este Salmo, capítulo número 51. David comienza a decir en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Anteriormente, y aquí hay una palabra que me llamó la atención, y la palabra es lávame. Cuando David habla y dice lávame, habla acerca de esa purificación. David le está pidiendo a Dios, purifícame, santifícame, límpiame de toda mi maldad, de todos mis pecados. Y anteriormente, si nosotros lo ponemos de esta manera, anteriormente la gente lavaba su ropa o lavaba sus prendas de una manera completamente diferente a hoy en día. Hoy en día nosotros echamos nuestra ropa en la lavadora y la lavadora se encarga de todo, pero anteriormente se llevaba un proceso para poder sacar todas las manchas y todas las suciedades de la ropa de aquellas personas. Y dice, me estuve investigando un poquito, y dice que la gente se tenía que ir a los ríos, amén, iban a los ríos, y cuando estaban en los ríos, por lo regular, no utilizaban los jabones que nosotros tenemos, el suavizante, el jabón de olor, ni nada de eso, sino que para poder quitar toda esa suciedad, ellos utilizaban arena. Ellos utilizaban una arena y empezaban a tallar la ropa con la arena, y eso provocaba que toda la suciedad se fuera desprendiendo de sus ropas. Ahora, no solamente las tallaban con la arena, sino que las golpeaban en las piedras. ¿Para qué? Para que toda esa suciedad que estaba impregnada, todos esos olores, todas aquellas manchas impregnadas en la ropa de aquellas personas pudieran salir. Si la ropa no quedaba limpia, al tallarla y al golpearla con la roca, dice la historia que ellos comenzaban a pisotear la ropa. ¿Para qué? Para que nuevamente toda esta suciedad que tenía esa ropa saliera de la ropa, y luego al final enjuagaban la ropa, y si la ropa no quedaba, las prendas no quedaban limpias, ellos volvían y repetían el mismo proceso una y otra vez hasta que las prendas quedaran totalmente limpias. Ahora bien, ¿por qué cuento esto? Bueno, cuento esto porque lo que David le está pidiendo a Dios, si lo llevamos a lo literal, David le está pidiendo, pásame por un proceso de limpieza, no limpieza física, sino que un proceso de limpieza espiritual. Y David conocía el proceso de cómo ellos lavaban anteriormente sus prendas, y David sabía lo que le estaba pidiendo a Dios, y no solamente sabía lo que le estaba pidiendo, sino que él sabía y reconocía que el proceso de limpieza, el proceso de quitar todas esas manchas y todos esos pecados de su vida iba a ser un proceso duro, iba a ser un proceso difícil, iba a ser un proceso doloroso, pero que iba a ser un proceso que era necesario, porque al final David iba a quedar limpio, al final David iba a quedar sin manchas. Ahora bien, algo que me llama la atención es que los pecados de David trajeron ciertas consecuencias, y aunque David reconoció y confesó sus pecados, Dios no quitó las consecuencias de lo que David había hecho. Las consecuencias se quedaron.
El hijo de David que Betsabé iba a tener, David oró, David ayunó y Dios le dijo, ese niño no va a vivir. Y esa fue una de las consecuencias. Otra consecuencia es que la espada siempre iba a estar en su casa, siempre iba a haber conflictos. Y cuando David reconoce y confiesa sus pecados, Dios no quita todo el castigo, Dios no quita todas las consecuencias, sino que las consecuencias quedan ahí, pero Dios comienza un proceso de purificación en la vida de David. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, a lo que voy con todo esto es que en muchas ocasiones nosotros pecamos, fallamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, pero pensamos que las consecuencias Dios también las va a quitar y en muchas ocasiones las consecuencias Dios no las quita, sino que Dios las deja ahí para que nosotros podamos aprender de nuestras faltas y podamos aprender de nuestros errores. David reconoció, David confesó y le dijo, lávame, límpiame, pero el proceso de lavado o el proceso de lavar, el proceso de la limpieza espiritual iba a tomar tiempo, iba a ser un proceso doloroso, iba a ser un proceso difícil. Por eso, si tú estás pasando por un proceso de limpieza espiritual, si tú estás pasando por un proceso de purificación, ten en cuenta que el proceso no es fácil. Ten en cuenta que el proceso no es rápido. Ten en cuenta que el proceso es duro, es doloroso, pero ten en cuenta también que cuando tú atravieses ese proceso, tú vas a quedar limpio y vas a quedar purificado. David continúa diciendo en los siguientes versículos, el versículo número 6 al versículo número 7, David confiesa y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Me encanta el versículo 6 porque David había ocultado sus faltas, sus errores, sus pecados, pero cuando David es confrontado, David comienza a tener una confrontación con Dios y es aquí cuando David escribe, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Porque déjame decirte algo, a Dios no lo podemos engañar, a Dios no podemos ocultarle absolutamente nada. Amén. Cuando David pecó, pasó un año para que David pudiera arrepentirse, pero no lo hizo. Amén. Él ocultó su falta, ocultó su pecado hasta el punto en donde él reconoce y no solamente reconoce, sino que entiende que Dios es el que ama la verdad en lo íntimo y que a Dios nada, absolutamente nada podemos esconder. Por eso si nosotros pecamos, fallamos, déjame decirte que puedes engañar al primo, al sobrino, al tío, al pastor, al predicador, al profeta, a quien tú quieras, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso nosotros tenemos que llegar ante la presencia de Él para confesar nuestras faltas y confesar nuestros pecados. Del versículo 8 al versículo 12 habla acerca de una restauración. Hazme oír gozo, dice David, y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Me encanta. ¿Por qué? Porque cuando David había fallado y había pecado, David se sentía triste, David se sentía sucio y eso es lo que ocasiona el pecado. Te hago una pregunta, cuando tú y yo fallamos y pecamos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos sucios, no queremos entrar a la presencia de Dios, no queremos leer, no queremos orar, no queremos ir a los servicios. ¿Por qué? Porque hemos fallado y nosotros sabemos que hemos fallado, sabemos que hemos cometido alguna falta y hemos cometido un error. Pero déjame decirte algo, tenemos un Dios tan misericordioso, tenemos un Dios tan bueno que
La palabra nos enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo Jesús tiene el poder y tiene la autoridad de limpiarnos. Amén. Tiene el poder y tiene la autoridad de dejar nuestros cuerpos limpios, de purificar nuestros cuerpos y de llevarse toda falta, de llevarse todo error, de llevarse todo pecado. Pero es nuestra responsabilidad el confesar nuestras faltas y confesar nuestros pecados. David le dice: crea, oh Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque eso es lo que nosotros necesitamos, un corazón limpio y un espíritu recto delante de la presencia de Jehová. El versículo 13, 14 y 15, David comienza a decirle a Dios: si tú haces esto, o sin importar si tú lo hagas o no lo hagas, yo, dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán en ti, se convertirán a ti, perdón. David dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame, dice David, de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo, dice David, lo daría. No quieres holocausto. Ahí comienza David diciendo: Señor, ayúdame en esta situación y yo voy a predicar, yo voy a enseñar, yo voy a aconsejar a todas aquellas personas a alejarse del pecado, a alejarse del error, a alejarse de toda situación que nos separe de parte de Dios. Y me encanta la última parte, porque David dice: tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. David era un hombre riquísimo, amén. Tenía ganados, tenía ovejas, tenía vacas, tenía todo David para traer un sacrificio delante de la presencia de Dios, así como lo hacían anteriormente, que llevaban el animalito y sacrificaban este animal en holocausto. Amén. Y eso subía ante la presencia de Dios y los pecados de esa persona eran perdonados. Pero David sabía que a esto Dios no le agradaba. Amén. Y dice David: porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Amén. Porque no le costaba absolutamente nada a David dar ese tipo de sacrificio, pues él tenía. Amén. Él tenía con qué hacerlo. Pero dice el versículo 17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando nosotros quebrantamos nuestro espíritu, cuando nosotros nos presentamos, rogamos, clamamos, oramos, pedimos a Dios, eso también es un sacrificio. Y este sacrificio, cuando uno lo hace con un corazón contrito, cuando uno lo hace con un corazón humillado, no es rechazado por Dios, sino que Dios lo acepta. Entonces tenemos un Dios tan bueno, tenemos un Dios tan misericordioso, que si nosotros confesamos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nosotros podemos obtener perdón de parte de nuestro Padre Celestial. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel de pronto ofrecía estas ofrendas, pero a Dios no le agradaba, sino que lo que Dios quería era un corazón contrito, un corazón humillado, que se presentara delante de la presencia de Dios y que no solamente se presentara, sino que reconociera sus faltas, reconociera sus errores y estuviera dispuesto a pasar por el proceso de purificación, por el proceso de lavamiento, por el proceso de limpieza. Entonces, espero que este salmo sea de gran bendición para tu vida. Recuerda, nosotros tenemos que reconocer nuestras faltas, tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que reconocer nuestros pecados. Absolutamente a nadie vamos a poder
déjame lo digo de otra manera, a Dios no lo vamos a poder engañar. Amén. Podremos engañar a tu familia, a tu esposa, a tu pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Hay pecados o hay gente que viene pecando desde hace mucho tiempo y por no confesar ese pecado y esa falta, su crecimiento espiritual se estanca. Amén. Y comienza una serie de cosas que comienzan a pasarle a esta persona por simple y sencillamente ocultar sus faltas y sus pecados. Entonces no nos conviene a nosotros ocultarlos, nos conviene reconocerlos y nos conviene ahora sí que confesarlos con Dios. Que Dios no va a venir, ni Cristo Jesús va a venir a apuntarnos y a decirnos, tú no tienes perdón, tú no tienes salvación, sino que todo lo contrario, Él quiere que nosotros regresemos nuevamente de la senda de donde nosotros hemos caído. Reconozcamos nuestros pecados, confesemos nuestros pecados y nuestros errores a Cristo Jesús. Amén. Que Él es nuestro abogado, que Él es fiel, que Él sabe lo que es vivir en carne. Amén. Que Él fue tentado de igual manera, pero no pecó. Esa es la diferencia. Amén. Y que Él sabe lo que tú y yo hemos estado atravesando. Él sabe tus faltas. Él conoce absolutamente todo de cada uno de nosotros. Entonces, confesemos nuestras faltas y estemos dispuestos a pasar por el proceso de purificación, que va a ser doloroso, que las consecuencias en muchas ocasiones no se van a ir, ahí van a permanecer, pero que es necesario para que nosotros podamos ser purificados y ser limpiados. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera.